Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pancios y para mí es un verdadero placer el estar en este evento que ha desarrollado el CASA en sus 40 años. Espero que tenga muchos más años. En esta oportunidad vamos a presentar un tema que tiene muy alto impacto en el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial. Se trata prácticamente de fibras ópticas y las nuevas tecnologías que acompañan justamente a la fibra. Un dato muy importante antes de comenzar. En este momento, 76% del tráfico de comunicaciones a nivel mundial pasa por redes de fibra. Y esa cifra va subiendo rápidamente. El principal culpable de esto es evidentemente Internet, que está creciendo su ancho de banda en una forma desmedida. Lo hemos visto prácticamente en presentaciones anteriores, donde prácticamente cada actividad pasa por Internet. No hay tecnologías que puedan crecer en esa magnitud, como lo está haciendo justamente la demanda de ancho de banda. Hemos tenido prácticamente hacia mediados de la década del 2000 un casi colapso de las redes internacionales gracias al Internet global que entró en el 2001 justamente en el mercado internacional, que justamente entra incluso con servicios que son altamente demandantes de ancho de banda. Video bajo demanda, tiempo real casi, pay-per-view, después está el peer-to-peer, archivo justamente compartido. Esos son servicios que exigen demasiado ancho de banda y cada día estamos metiendo más y más servicios dentro de esa red. No hay que olvidar que esta red es una red heterogénea. Esto no es una red que alguien la planificó. Eso es una red que tiene prácticamente redes de muy alta calidad, redes de calidad mediana, redes de baja calidad. Es decir, todo esto está prácticamente mezclado a nivel mundial y cuando voy a hacer enrutamientos, yo supongo que la calidad del Internet es una calidad uniforme. La razón por la cual Internet público no da calidad de servicio es justamente por esa razón, porque tengo calidades muy variadas, nadie tiene el control de eso y ahí prácticamente vamos a tener un bonito cuello de botella para el futuro. Vamos a hablar de eso. En primer lugar, fibras ópticas. Fibras ópticas hoy en día es un medio de transporte que no tiene competencia, está prácticamente solo en el mercado. Es la tecnología más avanzada de la que disponemos desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista de calidad, y fibra, al igual que los sistemas satelitales, le han mostrado al mundo que hoy en día las distancias no importan. La distancia, que era una preocupación en un momento dado, para fibra cayó prácticamente a un segundo nivel. La fibra puede alcanzar fácilmente enlaces de 22.000 kilómetros o mucho más. Prácticamente redes transoceánicas que requieren esas longitudes, hoy en día prácticamente la tienen gracias al hecho de que las redes de fibra óptica avanzaron hasta la quinta generación, donde hoy en día todas las redes son 100% ópticas. Aquí ya no hay un componente electro-óptico. Razón de ello, el dominio eléctrico es muy lento, el dominio óptico es muy rápido. El dominio óptico prácticamente puede trabajar en 3 órdenes de magnitud más rápido que el dominio eléctrico. Por eso, por ejemplo, redes SDH, redes SONET, que en su momento fueron algo realmente impresionante en la época del 80. Hoy en día nadie le pone un medio a esta red. Es que estas redes están prácticamente fuera del ámbito de tipo telecomunicaciones, por una razón muy sencilla. La red trabaja sobre un solo medio de transporte, sus add-drop multiplexers son electrónicos, el cross-connect es electrónico. Coño, hoy en día esto lo hago mucho mejor. Hoy en día lo tengo 100% óptico. Ya vamos a hablar de un ejemplo particular al respecto.
Punto interesante, la fibra es un medio de transporte y hoy en día es un medio de distribución también. Es decir, la fibra hoy en día la coloco en una red de distribución. Es un elemento importantísimo en esa red porque nuestro cuello de botella en una red de fibra que arranca con la red primaria, que es la red de transmisión, que justamente lleva la información desde la cabecera, que es la que recopila toda la parte de datos que quiero enviar, y la lleva directamente a las redes metro. Esa red es 100% en fibra y trabaja hoy en día en DWDM, que es el WDM denso, que es la tecnología más avanzada que tenemos en este momento en ese tipo de aplicación y que muy pronto va a caer como cosa rara. Va a caer porque tiene que caer, porque el crecimiento del ancho de banda es prácticamente desenfrenado. Yo tengo que controlar eso. Hasta ahora eso no se ha hecho. Mundo feliz para todo el mundo. Todos entran en la red de internet. Tenga cuidado, porque ese tiene un cuento que tiene su final en un momento dado. Entonces un punto interesante es, las fibras hoy en día dominan todas las redes de transporte de alta capacidad. Redes terrenas, redes prácticamente transoceánicas. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean la cantidad de redes que existen en este momento pasando del sureste asiático a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa. Latinoamérica igualmente está agarrando un interesante vuelo en esa aplicación, pero ojo, hay que cuidarse del estándar. Yo debo trabajar con estándar. Hay mucha piratería en este medio. Entonces, si yo trabajo con el estándar, yo me aseguro de que prácticamente la fibra tiene la capacidad, la calidad que justamente me está diciendo el fabricante que ese medio tiene. Hoy en día las redes metro también están montadas totalmente en fibra. La red metro trabaja en Coarse Wavelength Division Multiplexing. Es lo que debe hacer para evitar prácticamente que la red de transporte pueda saturar a la red de metro. La red de metro tiene un problema cuando va a distribuir, porque muchas veces la red de distribución está en cable de cobre. Eso lo mejor que podemos hacer es abrir un hueco gigantesco, meter todo ese basurero allá adentro, taparlo, porque la red de cobre ya no tiene capacidad. La red de cobre cumplió con su función en un momento dado. Hoy en día prácticamente es el cuello de botella fundamental de todas las redes de alta capacidad. Si nosotros queremos subir la capacidad de Internet, esa red de cobre hay que sacarla de ahí. Algún día vamos a tener que hacerlo. Lo que estamos haciendo es corriendo la arruga, pero en cualquier momento tenemos que tomar esa decisión porque básicamente las tecnologías van corriendo. Estamos hablando de Standard Definition TV, después hablamos de High Definition TV, hablamos de Ultra High Definition TV, entramos en 8K, eso es toda una fiesta prácticamente de anchos de banda. ¿Quién va a manejar eso? ¿Quién puede prácticamente hacer eso? Si cada uno entra en un momento dado en Internet con un servicio de ese tipo, la red tiene que colapsar, eso es evidente. La red de Internet tiene una peculiaridad, ella trabaja por switching de paquetes, que a todos nos han vendido de que eso es una maravilla. Bueno, eso es una maravilla para el caso de datos, pero para el caso del video, eso no es así. Entren ustedes, por ejemplo, con un computador a la red de Internet y bajen YouTube. Todas las peliculitas que hemos visto aquí ya fueron bajadas. No hemos visto un downloading en tiempo real. Si lo hubiésemos visto, la persona que lo presenta seguramente tuviese que haber entrado 2 o 3 veces en el sitio para poder hacer el downloading y poder arrancar. Y rogarle a Dios de que eso no se pare, de que esos archivos bajen al disco duro y una vez que hayan bajado al disco duro se pongan en play. Y tan pronto termina un archivo, justamente busco el siguiente archivo porque están concatenados uno detrás de otro. Internet no trabaja streaming, eso es falso. Internet no hace streaming, Internet hace downloading. Son dos cosas muy distintas. Downloading significa que yo voy a un servidor, busco la información que me interesa y esa información baja archivo por archivo
a una velocidad muy alta si la red lo permite. Si la red tiene un tráfico muy alto, yo no puedo hacer eso. Entonces voy a tener que volver a entrar hasta poder bajar ese archivo. Una vez que el archivo entra en el disco duro, prácticamente se presenta eso en la pantalla. Y cosa interesante, ¿qué presenta en la pantalla? Una pantallita chiquitica, soqueta, donde básicamente veo lo que me interesa ver. Entonces tengo un símbolo para yo poder agrandar esa pantalla. Mejor es que no lo haga, porque la calidad es una birria, la verdad. Si uno realmente quiere ver algún detalle, un médico me dice, mira, yo quisiera ver una operación que están haciendo en Sudáfrica. Le digo, no entre en el internet, porque ese no es el sitio. Si usted necesita estabilidad de color, necesita gamas de colores, necesita resolución espacial, el internet no es el sitio para hacer eso. No es profesional realmente para eso. En el caso del audio también lo sabemos, existen alternativas en el internet para poder, digamos, llamar telefónicamente a una persona en el extranjero. Y resulta que cuando hablamos, ese enlace puede caer 2 veces, 3 veces, varias veces. Como es gratis o vale $1 céntimo, entonces a mí no me importa que eso caiga 3 veces, yo lo vuelvo a levantar. Pero si yo tengo una corporación y alguien me llama de afuera para un servicio o me llama para algún proyecto y ese enlace se cae, probablemente él diga, no, yo me voy a otra empresa porque este tipo me tiró el teléfono o cualquier otra cosa. Necesito quality of service. La red de internet no puede hacer eso. Ahora, hay un contraejemplo. Hay una red de intranet. Intranet es otra cosa. Intranet es un internet privado, donde los routers que están dentro de la nube trabajan jerárquicamente. Eso es otra cosa. Porque cuando trabajo por paquetes, yo necesito que cada paquete sea recibido, hay que abrir la cabecera y hay que saber qué naturaleza de datos vienen dentro de ese paquete. Si es video, si es voz o si son datos. Si son datos los pongo en queue porque depende del tráfico, yo puedo atender o no puedo atender ese paquete. En video tengo que dar prioridad, porque video y audio son 2 servicios que trabajan en streaming. Streaming significa que una vez que el computador envía los datos, no los detenga, porque esto es prácticamente una transmisión asíncrona, donde básicamente la sincronización está ahí también. Tan pronto hay una interrupción de esa corriente de datos, se cae absolutamente todo. Yo tengo que volver a recoger. Ese problema se agrava cuando la señal está comprimida en MPEG, en MPEG 2, en MPEG 4 Advanced Video Coding, en H264. La compresión en MPEG requiere 4 niveles de sincronización. Requiere la sincronización de la corriente de transporte, la sincronización de la corriente de programa, requiere los timestamps y requiere los presentation stamps. Basta con que falle uno de ellos, ese rancho se cae completo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Requiero calidad de servicio para yo poder lograr una buena sincronización, para realmente tener siempre en la imagen en una pantalla plana lo más decente posible. En televisión digital, por ejemplo, es muy fácil que la pantalla pixele, es muy fácil que la pantalla congele. Cuando eso ocurre, el congelamiento, por ejemplo, es un desastre completo. En MPEG se perdió la sincronización. Y el problema está en que, como nos gusta mucho H264, porque alguien nos vendió la idea de que esto es la panacea de todo, bueno, H264 requiere entre 4 o 5 veces más procesamiento que H262, que es justamente MPEG 2. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un televisor y tengo un control remoto y voy pasando canales, yo piso para pasar un canal y digo, oye, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó? Ah, ahora cambió. Ahora voy a cambiar a otro canal. Nuevamente espero hasta que él conmute. Esa espera es necesaria porque en H264, por ejemplo, la mayoría de las imágenes que se envían por el canal de transmisión son imágenes tipo B,
que son imágenes que prácticamente no tienen información de foreground ni de background, sino básicamente tienen información de movimiento. Se detectan los videoobjetos de movimiento y básicamente se representan en esas imágenes. Esas imágenes permiten mucha compresión. La compresión fundamentalmente es temporal, mucho más que espacial. Espacial es realmente menos de 10 veces eficiente que la compresión temporal. Pero la compresión temporal tiene un problema. La cantidad de cómputo que yo requiero para convertir estas imágenes B nuevamente en imágenes normales es demasiado grande. Y al ser muy grande, evidentemente tengo tiempos de retardo tremendamente importantes. La fibra óptica es un medio de transporte y es un medio de distribución. El medio no tiene competencia, está solo en el mercado, algo totalmente nuevo. No hay nadie que pueda amenazar la fibra óptica. En corto y mediano plazo no existe nada. En el horizonte tecnológico no existe ni una sola tecnología a nivel mundial que pueda de alguna manera cortarle las patas a la fibra óptica. Está sola. ¿Eso qué significa? Incluso el estado de arte de la tecnología en fibra ha llegado a unos escenarios que son realmente espectaculares. Estamos hablando, por ejemplo, de una fibra G654 que tiene una atenuación de 0.15 dB por kilómetro. No existe otra cosa que fibra prácticamente en esa calidad. Yo puedo tener 200 kilómetros en un enlace y no requiero ni regeneración, no requiero amplificación, porque prácticamente a esta atenuación yo no tengo problema. Esa red prácticamente está formada por un medio de transmisión totalmente transparente. Eso no lo hace más nadie, salvo un competidor que en los últimos 15 años se puso realmente difícil, que está dentro del mismo campo de la fibra óptica, que se llama fibra óptica plástica. Es increíble que nosotros estemos en un país donde prácticamente se produce petróleo a dos manos y no conocemos la fibra óptica plástica. Es una fibra que trabaja con polímeros. Los polímeros son materiales muy distintos al dióxido de silicio. El dióxido de silicio es prácticamente un cristal con el cual se construye la fibra óptica, clásicamente. La multimodal, la monomodal, la que tiene step index, la que tiene graded index, etcétera, etcétera. Pero la fibra plástica, que es mucho anterior a la fibra de vidrio, ella prácticamente se presenta en este mundo en la década del 60, cuando justamente en Estados Unidos una empresa que trabaja fuertemente en la parte plástica, justamente diseñó una fibra de este tipo con un material que se llama polimetil metacrilato. Suena horrible, pero todos lo conocemos, es el plexiglas. Es un material plástico que básicamente se utiliza en sustitución del vidrio en la mayoría de las aplicaciones industriales. La fibra óptica plástica entró en la industria y hoy en día es dueña y señora de la industria. Industria automotriz, industria de producción de equipos médicos, industria de la electrónica de consumo, está incluso en la aviación, está igualmente en la parte naval. La fibra plástica tiene una gran cantidad de ventajas que la fibra de vidrio no puede tener, porque el vidrio tiene características natas que no pueden ser alteradas. Un ejemplo, por ejemplo, es un cable de fibra. Cuando yo le hago bending, antes de hacer bending yo tengo que leer las características del cable, porque el bending puede dañar la fibra de vidrio. En el caso plástico el bending no tiene problemas, pero en el caso de vidrio sí tiene problemas. Así como eso, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la humedad. La fibra plástica no tiene problemas de humedad para nada. La fibra de vidrio sí. Porque la fibra de vidrio, al igual que la plástica, requiere de un proceso que básicamente tiene que ver con dopaje. El dopaje es fundamental. Problema que prácticamente confrontan ambos es que a nivel mundial el único material que puedo generar artificialmente
con una calidad de pureza del 98.8% o más es el dióxido de silicio. Y justamente las empresas que tenemos como Intel y muchas otras empresas a nivel mundial que producen chips, Systems on a Chip, el DCP, cualquier cantidad de chips, prácticamente utilizan ese material. Entonces un punto interesante es, en la fibra necesito confinamiento de campo electromagnético, eso es necesario, al igual que en un cable coaxial, en un triax, en un cable plano, en una línea de transmisión, en un cable de guía de onda flexible que es el Flexwell o en una guía de onda normal. Necesito confinar. En el caso de los cables, el confinamiento se llama conductivo. Básicamente yo tengo un cable de cobre. Ese cable de cobre tiene que ser masivo porque prácticamente estoy enviando un ancho de banda por ese cable y cuando tengo componentes de baja frecuencia ellas penetran más profundamente en el cable. Cuando yo tengo frecuencias más altas ellos conducen superficialmente. Entonces el cable tiene que ser un cable macizo. No puede ser un cable entorchado con múltiples fibras, nada de eso. Tiene que ser macizo. Ese cable de cobre está colocado justamente sobre el eje axial del cable propiamente dicho. A ese cable de cobre lo envuelvo con un plástico que normalmente es polietileno, es blanco, y sobre ese plástico coloco la malla de tierra. La malla de tierra es un conductor que prácticamente puede ser cobre, puede ser aluminio, no mucho más cosas, y es una malla porque yo le tengo que dar flexibilidad a ese cable. Hasta cierto grado debo poderlo amoldar para poderlo instalar. Entonces el punto interesante es, el cable de cobre interno, yo le coloco una corriente eléctrica que es la que porta la información que quiero transmitir. Un video componente, video compuesto, puede ser audio, puede ser cualquier cosa, lo que me dé la gana, siempre y cuando el cable soporte el ancho de banda. Cada vez que tengo una corriente eléctrica, tengo un campo electromagnético asociado, eso no lo puedo evitar. Cada vez que hay cargas eléctricas en movimiento, inmediatamente el campo electromagnético se presenta. Ese campo electromagnético es, en el cable, un campo electromagnético transversal, porque tengo una corriente justamente en el eje central. Ese campo yo lo voy a confinar. ¿Cómo lo confino? Con una jaula de Faraday. ¿Cómo hago eso? La malla de tierra. La malla que está por fuera es la que justamente confina todo lo que ocurre dentro del cable, absolutamente todo. Entonces logro compatibilidad electromagnética. Es decir, lo que ocurre dentro del cable no le importa lo que pasa por fuera y lo que pasa por fuera no le importa al cable. Siempre y cuando el aterramiento en transmisión y recepción sean perfectos. Es decir, debo tener potenciales de tierra idénticos para que no haya corrientes en el cable que justamente está en la parte periférica. Eso nunca lo tenemos, lamentablemente. La vida real nos dice que eso no es así. Al no ser así, evidentemente, tengo una cierta interactividad entre el medio externo y el medio interno. Así que el cable coaxial o el triax o el quadrax, etcétera, 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 no es la maravilla que dicen los vendedores que eso debiese ser. Entonces un punto interesante es, el cable de cobre interno tiene una conductividad. El inverso de la conductividad es una resistividad. Y la resistividad significa pérdida. Evidentemente. El cable tiene pérdidas óhmicas. No puedo evitar eso. Lo pongo en cobre, procuro un cobre de alta pureza y es todo lo que puedo hacer. El cable tiene pérdidas óhmicas. Ahora tengo otro problema. Prácticamente, si tengo un conductor interno y tengo un conductor externo, esto es un condensador en cualquier parte del mundo. Y ese condensador, si tengo el cable aquí, el condensador prácticamente está en shunt. Tengo capacidad distribuida sobre el cable. Eso no lo puedo evitar. El cable está construido de esa manera. La malla de tierra prácticamente es una malla, es un enhebrado.
ese enhebrado produce inductancia, no lo puedo evitar. Esa inductancia es una inductancia por unidad de longitud. Ahora, el cable maneja un ancho de banda, no tiene sentido que le meta un tono, maneja un ancho de banda. El ancho de banda tiene una señal con una amplitud y tiene prácticamente un eje horizontal que es frecuencia. Entonces, en baja frecuencia, la parte reactiva del cable no hace nada, no tengo problema, tiene respuesta plana. Cuando las frecuencias comienzan a aumentar, la respuesta del cable baja, eso es inevitable, porque cuando tengo alta frecuencia, el condensador tiende a un corto y el inductor tiende a un circuito abierto. Entonces el inductor prácticamente produce caídas de potencial importantes en la parte serial del cable. Y el condensador produce prácticamente caídas porque trabaja como un filtro pasabajo. Moraleja, el cable coaxial o el triax o el cuadrax tienen varios problemas inherentes al cable. Tienen prácticamente pérdidas óhmicas, el cable prácticamente actúa con un componente reactivo. El componente reactivo produce deformación en la señal, eso no lo puedo evitar. Por el otro lado, el dieléctrico que tengo no es un dieléctrico perfecto, no aísla al 100%. Él también tiene fugas, eso no lo puedo evitar. Eso significa que el cable tiene conductancia por unidad de longitud. Entonces, para hacer el cuento más corto, el cable coaxial tiene una serie de problemas. Lo hemos utilizado para casi todas las cosas que necesitamos resolver, porque era lo que teníamos a mano. Pero hoy en día tenemos mucho más cosas que nos pueden ayudar. Entre ellos está la fibra plástica y está la fibra de vidrio, por supuesto. Hoy en día, fibra por todas partes. Las redes de gran capacidad están trabajando en fibra. Las redes metropolitanas están trabajando en fibra. Las redes de distribución están trabajando en fibra. Esto tiene nombre y apellido, fibra óptica. Dije que la fibra de vidrio tiene una amenaza cuando anteriormente dije que ninguna tecnología puede amenazar a la fibra. El problema es que dentro de su propia casa tiene su amenaza. La fibra plástica ha mejorado de una manera realmente espectacular. La fibra plástica hoy en día, gracias a Japón, en una gran medida, desarrolló un material que se llama Cytop, y ese material permite construir fibras plásticas de muy baja pérdida. Relativamente puedo tener fibras que estén por debajo de 10 dB por kilómetro. Esa fibra, por ejemplo, puede trabajar en 10 gigabits por segundo a 200 metros, fibra plástica, cosa que no hace ningún coaxial. Esto no lo puede hacer. El coaxial llega a un par de gigas, 1 o 2 gigas y ya tiene problemas. Punto interesante. Varias plantas de televisión utilizan el cable Canade. Coño, el cable Canade es una cosa maravillosa. Coño, si tú supieras, saldrías corriendo. El cable Canade es un cable coaxial. El cable Canade tiene 45 dB de atenuación por kilómetro. Claro, dentro de un canal no tengo 1 kilómetro. Tendré 100 metros, 150 metros, etcétera, etcétera. Bueno, el cable Canade en una señal de televisión serial digital SDI, prácticamente la recomendación SMPTE 259M dice, si usted va a hacer una conexión en SDI y va a utilizar coaxial, procure no pasar de 85 metros, porque si usted pasa de 85 metros, su ecualización es muy alta. Es un punto interesante. Los fabricantes de cables coaxiales son vivos, ellos saben de todo. Ellos saben vender su perol muy bien. El que cae es uno. El cable coaxial, a diferencia, por ejemplo, de un medio de transmisión como aire, enlace satelital, enlace ionosférico, enlace troposférico, troposcáter, por ejemplo, o enlaces de microondas, el cable es determinístico. Yo sé en qué momento cómo responde el cable. Eso siempre y cuando no haya alguien que pise el cable
porque pase un camión por ahí y deforme el cable porque me cambia la impedancia. Si voy a jalar el cable y lo rompo, entonces me dicen en la planta de televisión, no se preocupe, agarre un soldador, agarre soldadura 60-40, suelde eso y todo está resuelto. Coño, no hagas eso. No, pero eso funciona. No, claro, todo funciona. O sea, yo compro un carro, un Ferrari, y le pongo cauchos de Volkswagen, eso funciona. Ahora, no es el Ferrari. Cuando yo llegue a picar, los cauchos se me explotan, por razones obvias. Entonces, un punto interesante es el cable coaxial deforma la señal y tiene pérdidas importantes, pero yo las conozco. Prácticamente la respuesta del cable es algo de este estilo. A alta frecuencia comienza rápidamente a caer. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el sitio de recepción tengo un circuito llamado ecualizador, que prácticamente hace la respuesta inversa. Y cuando yo compongo esas dos respuestas en cascada, el resultado me da una respuesta plana. Y entonces al final el fabricante me dice, no, yo te garantizo la señal en recepción con la calidad que tú quieres, con la calidad con la que esa señal entró al cable. No deja de mentir el tipo, ¿vale? El punto importante es que cuando yo tengo una respuesta de este tipo, yo estoy haciendo boosting de alta frecuencia. Eso es lo que estoy haciendo, igual que en FM, es el mismo problema. El boosting de alta frecuencia levanta no solo la señal, sino también levanta ruido. Ruido térmico, que está en todas partes y no lo puedo evitar. La única forma de bajar el ruido es con temperatura, pero yo no puedo trabajar en una móvil con temperatura de menos 19 grados, no aquí. Entonces yo tengo que trabajar a 25, 30 grados o donde fuera. Mi nivel de ruido no es despreciable. Si yo hago boosting, evidentemente yo estoy afectando la relación señal a ruido de esa señal. ¿Qué estoy haciendo? Hoy en día tenemos pantallas planas que tienen 46 pulgadas, por ejemplo, valen 60 millones de bolívares. Mucha gente la ha comprado, diciembre pasado, diciembre antepasado, dejan de comer 4 meses, pero tienen su pantalla en su casa. Le digo, compañero, en esta pantalla usted ve todo. Usted ve todos los errores que prácticamente salen al aire. Entre ellos, el ruido del coaxial. Usted ve errores, por ejemplo, en maquillaje, en utilería. Sale un artista y le falta un botón. O sale una señora que, cónchale, ya tiene 20 años en el canal y quiere seguir siendo bonita. Es bonita, pero después de ese tiempo. Entonces, el punto importante está nuevamente en que estas pantallas permiten ver absolutamente todo. Cuando yo voy a salir en alta definición al aire, yo tengo que tener una producción en alta definición A1, porque yo controlo la señal dentro de la planta. Pero una vez que esa señal salga de ahí, coño, no sé. Una vez que el sistema de antenas radia al espacio, yo no tengo control sobre esa señal. Afortunadamente inventamos algo que se llama FEC, el Forward Error Corrector, que prácticamente es un mecanismo que en el área digital funciona maravillosamente bien. Gracias a él tenemos satélite, tenemos VSAT, tenemos prácticamente los satélites portátiles, me refiero a las estaciones, donde básicamente el FEC hace una función muy importante, hace la detección y la corrección de errores. Pero yo tengo la posibilidad de jugar con los parámetros del FEC y digo, si mi canal es malo, yo protejo más. Si mi canal es bueno, yo puedo desproteger. Si yo desprotejo, tengo más ancho de banda y puedo utilizarlo mejor. Si yo lo tengo que proteger más, mi ancho de banda comienza a bajar. Eso es irremediablemente así. Para yo saber qué parámetros debo utilizar, es fundamental conocer el modelo de propagación en el país. Nos hemos hecho los locos desde hace mucho tiempo para acá, no hemos hecho nada de eso. Eso es fundamental. ¿Queremos televisión digital? Señor, lo primero que usted tiene que hacer es ordenar el espectro radioeléctrico lo antes posible. Póngale carácter a eso porque eso no es fácil hacerlo. Eso es realmente complicado porque hay muchos intereses. Pero eso hay que hacerlo. Es tiempo, estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos resuelto ese problema
lo digo con toda franqueza y honestidad. Una vez que tengamos esto, tenemos que recordarnos que televisión digital es una plataforma. Al ser una plataforma requiere infraestructura. No tenemos infraestructura, todos lo sabemos. Eso no es nada nuevo. Necesito infraestructura. Una vez que tenga la infraestructura montada, para yo hacer eso en realidad, necesito el modelo de propagación. Eso es fundamental. En España, no creo que haya muchos españoles por aquí, no quiero ofender a nadie, pero el año pasado, en una universidad aquí, la Universidad Central, invitamos a varias personas que trabajaban en el área de televisión digital en España, y uno de ellos fue una persona simpaticísima, realmente una gran persona, que prácticamente habló sobre la gran cantidad de fallas que se cometieron en España en la instalación y prácticamente en el proyecto de televisión digital. Una de las fallas más interesantes fue que toda la zona sur de España, que colinda con el Mediterráneo, tuvo problemas de cobertura. Cuando arrancaron con el sistema, ese problema estaba ahí. No había la cobertura que ellos esperaban. ¿Qué pasó? El modelo de propagación era incorrecto. Entonces, para yo hacer algo ingenieril, eficiente, consciente, yo necesito el modelo. Eso es fundamental. Brasil lo tiene, la Comunidad Económica Europea lo tiene, nosotros todavía estamos elucubrando, viendo a ver qué es lo que hacemos. Eso es fundamental. Si no hacemos ese paso, tenemos problemas. Punto interesante. La fibra, los problemas que le había tirado al cable, cualquiera de estos cables, triax, coax, quadrax, etc., la fibra no tiene ese problema, ninguno. La fibra tiene otros problemas. Afortunadamente todos los problemas que tiene están resueltos. Lo que tengo que hacer es conocer muy bien ese medio para saber cómo utilizarlo correctamente. Hoy en día, por ejemplo, el que haya personas que me digan, mira, yo no quiero utilizar fibra que me conecte mi cámara de televisión SP o una cámara de producción en exteriores con mi CCU que está a 500 metros o 600 metros de distancia, porque es que el cable coaxial, si alguien lo rompe, yo lo arreglo. Le digo, ¿cómo vas a arreglar todo ese cable? No, a punta de soldador y con soldadura 60-40. Sí, hágalo. Si tú lo haces, el ecualizador ya no ecualiza en la forma correcta. ¿Que te va a funcionar? Sí, claro, las cosas funcionan, pero yo necesito calidad de servicio. Si voy a trabajar en alta definición o voy a trabajar en resolución estándar digital, voy a tener problemas con eso. Hoy en día, la fibra es totalmente confiable, puede pasar un camión encima de la fibra, no pasa nada, está diseñado para que eso no ocurra. Y básicamente, una de las preocupaciones más grandes es el conector, que va justamente en la parte posterior de la cámara, que va justamente a un dock. Ese conector, esta prueba de bruto, eso ya no tiene problema. Eso tuvo problemas en una oportunidad. Eso hoy en día no tiene problema. En televisión, la cámara es un tendón de Aquiles, al igual que el micrófono en el audio. Mis fuentes de señal son la cámara y el micrófono, todo lo demás paja. Si la cámara falla, no importa lo que haga en control de estudio, en control central, en videotape, en máster, en telepuerto, ya tengo basura. Eso no lo puedo corregir. Entonces, la cámara tiene que entregar una señal impecable. Y de hecho lo hace. Porque una cámara que vale $120,000 la cabeza de cámara. Estoy hablando de una cámara de estudio, no de una cámara NG. Que de todos modos vale $80,000. Eso tampoco no es cualquier cantidad de locha. Esos son 2 Mercedes-Benz. A lo mejor me conviene comprar el Mercedes-Benz. El punto importante es, la cámara es un equipo de precisión. Y si lo sé utilizar correctamente, si prácticamente la opero correctamente, y compro el sistema de lentes que va con la cámara, eso es fundamental, lo que se dijo anteriormente es muy importante. Parte de la calidad de la imagen la hace el sistema de lentes. Si yo meto un sistema de lentes NG en una cámara de estudio, el resultado va a ser peor
que lo que una cámara ENG puede entregar. Eso es así, porque prácticamente estos son dispositivos en cascada, donde el elemento más limitante es el que manda. Entonces, compro una cámara de $80.000, de $100.000, y ya no me queda plata para comprar los lentes. No, vete a Chacaito y busca un Canon, busca cualquier cosa que anda por ahí. Como yo, compañero, tenga cuidado con eso, porque es lo mismo que en un equipo de sonido. Voy a comprar un equipo de sonido que tiene 180 dB de rango dinámico, que el ser humano escucha hasta 120. Pero la tecnología me permite llegar hasta 200. Lo voy a cobrar, por supuesto. No lo voy a escuchar, pero lo voy a cobrar. Eso ocurre a cada rato, incluso ocurre con los celulares, que yo voy a comprar un Galaxy, yo voy a comprar esto, aquello y esto otro, me va a costar 24.000 bolos vale esa basura. Pero el hecho es que nuevamente, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hablar y alguien me va a escuchar. Eso es la función fundamental. El equipo tiene 360 funciones, por decir alguna cosa, y el día que lo bote para comprar otro, lo utilicé en un 5%. No llegué a utilizar nunca su plena capacidad, por varias razones. Una es no tengo tiempo, o no tengo interés, o la operadora no me da la funcionalidad, que eso también ocurre. Entonces yo dejo de utilizar una buena cantidad de funciones importantes, porque la operadora simplemente dice, mira, esto me sale muy caro, será un 5, 6, 10% de las personas que entienden de eso, así que a eso no me importa, porque eso no me refleja en mi máquina de plata algo importante. Entonces un punto importante es nuevamente, la fibra tiene hoy en día una robustez espectacular. De hecho, sé de paso, yo no vendo fibra, ¿no? Yo no vendo nada. Pero nuevamente es realmente importante. Ustedes solo tienen que entrar en internet y ver las cosas como son. Y realmente en este momento la parte de fibra es espectacular. Eso ha llegado a unos extremos realmente de sofisticación total. Hace 12 años, en el 2001, ocurrió prácticamente que entra en el mercado mundial lo que se llama Internet global. Coño, todo el mundo está pegado de eso. El crecimiento del consumo de ancho de banda ha sido espectacular. Tan espectacular fue que las operadoras a nivel internacional decían, oye, si ese consumo de ancho de banda sigue así, nosotros vamos al colapso de cabeza, porque el consumo es demasiado alto. Cada día entran sopotoscientos individuos utilizando esa red para cualquier cosa. Con televisión digital, con televisión de alta definición, con televisión de 4K, ahora subimos a 8K. Hay una fiesta de caja ahí que no es fácil, esa red no puede prácticamente manejar semejante volumen de datos. Entonces, afortunadamente, apareció una tecnología que se llama WDM, Wavelength Division Multiplexing. Esa tecnología en su momento ha sido algo realmente espectacular, porque esa tecnología dice, en la fibra yo tengo un canal, yo voy a multiplicar ese canal ahora por 8, por 16 o por 32. Eso se llama Coarse Wavelength Division Multiplexing. Estoy multiplexando longitudes de onda sobre un canal de fibra. No es cualquier fibra. La fibra tiene que aguantar eso, evidentemente, y para ello existen estándares. El G654, por ejemplo, puede hacer eso sin problema. G655 igualmente lo puede hacer. Lo interesante es que he multiplicado la capacidad de una fibra, de un pelo de fibra, por 8, por 16, por 32 veces. Si en este momento una longitud de onda portadora es capaz de manejar un ancho de banda equivalente a 40 gigabits, yo prácticamente, si trabajo en 16, yo puedo llegar a cerca de 8 terabits en un cable. Precisamente el cable transoceánico trabaja 7.1 gigabits por segundo en este momento. El cable transoceánico le cortó la pata al sistema satelital. Sistema satelital, comunicaciones, ya nadie lo compra, porque la fibra da mucho más calidad. Y hoy en día el globo terráqueo, yo creo que bajó la velocidad de rotación de la Tierra por la cantidad de fibra que tiene en todas partes. Ya le voy a mostrar,
simplemente le doy un abreboca para que no se caigan tan rápido. Es impresionante. Cada vez que uno pasa con el barco de un lado a otro, uno tiene que estar con cuidado para no llevarse una fibra por delante. Eso es algo impresionante. ¿Por qué razón? La fibra da calidad, la fibra da capacidad, y la fibra prácticamente con una atenuación tan baja, no me importa la distancia. Eso prácticamente se acabó. Ahora, cuando soy un operador, lo primero que digo es, ¿cuál es el ancho de banda que requiere? ¿Y cuál es el tiempo de operación? Yo tarifo con esto. Yo ya no tarifo por distancia, porque es que no tiene sentido. Usted fija la distancia, eso a mí no me importa. Yo prácticamente le vendo ancho de banda. Eso es lo que me interesa, y el tiempo por el cual lo está utilizando, fundamentalmente. Entonces, un punto interesante nuevamente es que la fibra ha llegado a un extremo tal tecnológico que no tiene competidor. Su mayor competidor en realidad es la fibra plástica. Que la fibra plástica en los últimos 15 años ha mejorado en una forma espantosa, espantosa por lo bueno, no por lo malo. Que hoy en día prácticamente está saliendo del área industrial y está entrando fuertemente en el área de telecomunicaciones. La fibra de vidrio siempre era dueña y señora de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Bueno, ese paradigma se cayó. Eso ya no se aguanta así. La fibra plástica está entrando, iconoclasta completa, va entrando en el sector de telecomunicaciones. Oye, por ejemplo, si voy a cablear un rack, yo ya no compro coaxial. ¿Para qué voy a comprar coaxial? Yo voy a comprar fibra plástica. El coaxial, todos los que manejamos ese tipo de cosas, cuando yo tengo un patch panel en la parte trasera justamente del rack y le meto todos los cables, no sé cómo los meto porque la mano mía es muy grande. Entonces venden una pieza especial para que usted meta el BNC y prácticamente lo lleve y lo gire. Digo, coño, esto es el colmo ya. Están vendiendo basuras de este tipo también. El problema es que nuevamente el cable le voy a poner doble malla, un RG59U por ejemplo de doble malla, es un cable grueso, es un cable que tiene una huella grande. Y cuando prácticamente la voy a conectar justamente en el patch panel o en una cantidad de equipos o lo que fuera, el cable es molesto. Yo tengo que procurar que en el rack todo lo que es alimentación vaya por un lado y todo lo que es señal vaya por el otro, con la idea de evitar ham y todas esas cosas, suponiendo que el rack esté bien aterrado, que eso es otro problema. Entonces el punto nuevamente es, el cable coaxial es incómodo, no es práctico. El cable de fibra es prácticamente casi 30% más delgado, es totalmente flexible, eso no tiene ningún problema, y los conectores hoy en día para cable plástica se puede montar con crimping tool, así de simple. En vidrio, nunca. Eso es uno de los problemas que tiene el vidrio. En el vidrio, las bajísimas atenuaciones que tiene el cable comienzan a complicar el armado de conectores, comienza a complicar la fusión. Cuando yo hago empates de fusión, yo tengo que ser muy preciso haciendo eso. Y cuando yo tengo un cable de 192 hilos, yo tengo que prácticamente hacer la fusión en cada uno de ellos. En fibra, normalmente la fibra de telecomunicaciones, que es el step index monomodal, esa fibra tiene un núcleo de entre 5 y 9 micrómetros. O sea, yo tengo que ver esto con un microscopio para darme cuenta de eso. Después le pongo básicamente un elemento que justamente es el cladding, que es el que justamente permite la interfase óptica para que un rayo de luz que vaya a entrar en la fibra tenga reflexión total. Esa reflexión total no es fácil de lograr, yo tengo que tener precauciones para que eso ocurra. Se ha simplificado eso muchísimo hoy en la práctica, eso realmente ya no es un problema, eso fue un problema en un momento dado. Y lo interesante es que ese manto, ese cladding, es dióxido de silicio también, igual que el núcleo. Tiene que serlo porque es el único material que puedo lograr con 98.8% de pureza, así de simple. No tengo otro material. Y el problema es que el dióxido de silicio es un cristal, entonces él tiene un látiz.
Y ese látiz es típico de ese material. No hay otro material en el mundo que tiene eso. Entonces yo no puedo poner dos materiales con prácticamente estructura atómica diferente uno al lado del otro para justamente lograr la interfase para mantener confinamiento del campo electromagnético dentro de la fibra. Entonces el truco es prácticamente dope la componente de dióxido de silicio que va por fuera, lo va a dopar de tal manera que el índice de refracción del núcleo sea mayor que el índice de refracción del manto. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y una vez que haya hecho eso, tengo la interfase para lograr justamente la reflexión total. Punto interesantísimo, la reflexión total no tiene pérdida. Teóricamente no hay pérdida, porque no hay conducción, no hay dispersión, no existen los fenómenos estos que a cada rato justamente traen problemas. El cable no tiene problemas prácticamente de respuesta reactiva, eso no existe. Eso en fibra no existe. La fibra tuvo en una época un problema que se llamaba dispersión. La dispersión modal, la dispersión justamente de material. Esos problemas están resueltos. Es un problema de plata ya. Ya prácticamente esos problemas no existen. Entonces en ese sentido básicamente depende de la aplicación. Yo voy a comprar el cable que yo voy a requerir. Si el cable requiere sofisticaciones desde el punto de vista de dispersión, cuando estoy trabajando, por ejemplo, en CWDM denso, yo necesito obligatoriamente G655, eso es necesario. Porque yo voy a meter dentro de una sola fibra 192 lambdas. Son 192 portadoras simultáneas que existen dentro de la fibra. Y eso me sube la capacidad de la fibra al orden de 10 terabits por segundo, una fibra. O sea, esto es una cosa maravillosa, eso no lo hace nadie, eso solo lo puede hacer la fibra. Pero este cuento también tiene su problema. Está creciendo el Internet en cuanto a ancho de banda en una forma brutal. Sigue creciendo, así como la corrupción crece, crece también el ancho de banda, ¿no? Debe ser que haya una relación entre estas dos cosas. El punto interesante es el colapso que tuvimos alrededor del 2004 a nivel mundial. Aparentemente vuelve a tratar de presentarse porque nuevamente en Internet se está consumiendo ancho de banda en una forma desmedida. Es demasiado lo que se está metiendo ahí. Entonces se requieren nuevas tecnologías. WDM denso prácticamente tiene su cuento terminado. Ya no puede mejorar. Ya llegó prácticamente al estado del arte. Hace 2 años, en el 2011, Japón por un lado y Estados Unidos por el otro lado, hicieron pruebas de laboratorio para meter 500 lambdas en un cable G655. Lo peor de eso es que le funcionó. Funcionó. Decían, oye, ya yo tengo un problema resuelto en el ancho de banda. Para el futuro, yo sigo metiendo lambda. Pero espérate, las lambdas están simultáneas dentro del cable, lo cual significa que las fuentes que lo generan tienen que estar presentes todas. Eso significa que si yo trabajo en 500 lambda, yo necesito 500 láseres semiconductores, necesito 500 fuentes eléctricas para alimentar el láser, necesito 500 estabilizadores térmicos para que funcione el láser como deba ser, necesito 500 moduladores externos del tipo prácticamente Mach Zehnder, por ejemplo, y necesito un multiplexor óptico espectacular. Hace 2 años en el Canal 8, cuando hicimos la ingeniería de ese enlace, 16 lambda multiplexados en fibra, en CWDM, costaban, ¿cuánto era? $65.000. Verga, ¿cómo se da con 500 lambda? Eso es overflow. Ya yo no puedo meter eso en una calculadora. El problema de esto está en que si yo meto 20 láseres en un rack, que ya le roncan los motores, y voy a trabajar con 500 lambda, oye, yo necesito más de 20 racks para hacer eso. Más de 20 racks. Eso significa que necesito un salón como de este tamaño, lleno de racks, para poder tener esas fuentes ópticas. Ahora prácticamente consumo
12.500 vatios, 12.5 kilovatios requiere prácticamente sacar 500 lambda. ¿Qué significa eso? Eso no tiene sentido práctico. Eso no sirve. ¿Qué significa eso? Yo ya no puedo crecer en lambdas en WDM denso. Eso se acabó. La tecnología ya no me da más. Sigue creciendo mientras tanto el ancho de banda, ¿no? El señor aquí decía, no, vamos a seguir metiéndole cosas. Le podemos meter televisión, video digital en 8K, espérate un momentico. Eso no es tan fácil. Le vas a meter una VPN en televisión prácticamente. Cuando voy a internet necesito meterle una VPN. Si no le meto VPN, eso es una basura, eso no sirve. Nadie lo dice y todo el mundo dice, oye, pero cuando yo voy a tal sitio y tal sitio veo esa imagen tremenda. Le digo, averigüe un poco más, porque eso no es internet. Es una VPN dentro de la internet. Y eso es conmutación circuital. Eso no es conmutación por paquete. Entonces tú me estás diciendo que conmutación por paquete es una maravilla y resulta que estás terminando en una conmutación circuital. Entonces, ¿qué significa eso? Cada servicio, cada naturaleza de servicio tiene su forma de manejarse. Y prácticamente audio y video, si los quiero manejar profesionalmente, ponga conmutación circuital, porque eso es lo que funciona, porque esto es lo que me da streaming. Ahora le vuelvo a dar la vuelta. El de internet me dice, yo le meto dinero a esa red. ¿Qué hago yo? Que esa red no colapse cuando yo tenga un pico de tráfico. Bueno, esa es la palabra mágica, no colapsa. Al no colapsar, cuando yo le envío un video a una persona, la probabilidad de que ese ancho de banda no lo tenga disponible es muy bajo. ¿Por qué? Porque le puse muchos recursos a la red. Es el truco que están utilizando. Regla del dedo gordo. Usted tiene una internet, no la fuerce a trabajar por encima del 50%. Le va a funcionar perfectamente. Porque cada vez que tiene un pico de tráfico, que es una cosa que puede ocurrir en cualquier momento, eso no lo puedo calcular en realidad, no se me colapsa el servicio se mantiene operando. Entonces en el internet, si yo quiero simular prácticamente el streaming, aun cuando estoy haciendo downloading, métale capacidad. Si tiene bastante capacidad, no tengo problema. Hoy en día apareció la cuarta plataforma de televisión digital terrestre que se llama IPTV. Todos hemos escuchado de eso de una forma u otra. IPTV, las siglas engañan mucho. Porque uno dice, no, eso es televisión por internet. No, eso no es televisión por internet. Aunque las siglas digan eso o hagan pensar en eso. Eso es una red de banda ancha en fibra, red de banda ancha utilizando los protocolos IP para televisión. Eso es lo que es IPTV. IPTV trabaja con una cabecera nacional, que es la que recoge toda la información, va a una red primaria de muy alta velocidad en fibra y va directamente a la parte metro, a las redes metro. Para que las redes metro no saturen, yo voy a poner aquí también cabeceras regionales y cabeceras locales. Y esas cabeceras prácticamente pasan el tráfico a través de la red de borde a la red de acceso. Y de la red de acceso voy al usuario. Pero la red de acceso prácticamente, si no tiene capacidad, yo tengo tremendo embudo allí. Entonces, con muy alta velocidad envío casi todos los programas que me llegan directamente a las cabeceras regionales y a las cabeceras locales, y cuando alguien me pide el servicio, yo tengo que pasar por una red de cobre. Entonces le digo, oye, discúlpame, pero esto no funciona. Entonces, esa es la razón por la cual países técnicamente desarrollados comenzaron a cambiar rápidamente la red de distribución por una red de fibra. Eso es necesario hacerlo. Ahora, evidentemente, hay un factor de costo ahí adentro. El costo es importante. Estamos trabajando en Passive Optical Network, que es justamente la tecnología para eso. En GPON o en EPON son las dos alternativas más usadas. El problema es que yo tengo que asegurarme que el usuario consuma por lo menos entre 15 megabits y 20 megabits.
Si no lo hace, no justifico económicamente esa red. Pero piense un poquito más. La tecnología continuamente se va sofisticando y prácticamente hay servicios que muy pronto no puedo dar porque mi red de acceso no soporta ese servicio. Entonces me voy a quedar tecnológicamente atrás. Eso no lo puedo evitar. Si yo no doy ese paso, prácticamente me quedo. Entonces tengo que tomar alguna decisión para hacer eso. Lo sensato sería programar a corto, mediano y largo plazo justamente la entrada de esa tecnología. Pero la palabra mágica se llama programar. Yo tengo que organizarme a nivel nacional para saber en qué momento es propicio hacer ese cambio, porque nuevamente la tecnología está corriendo. Entonces yo tengo que tomar esas decisiones. Esas decisiones prácticamente hay que tomarlas en el sector de generación, transporte y distribución eléctrica igualito. Es un problema de organización y de planificación. La planificación es muy rigurosa. Yo hablo aquí muy alegremente, pero esta planificación es muy rigurosa. Yo tengo que planificar a corto, mediano y largo plazo. Una generación primaria no la hago yo en 3 o 4 meses, ni en 1 año, ni en 2 años. Yo voy a una empresa importante, General Electric, cualquiera, y le digo, mira, yo requiero 25 megawatts. Dice, espérate un momentico, esto no lo tengo yo aquí para yo entregártelo, sí. Yo tengo que hacer la máquina, yo tengo que diseñarla, yo tengo que prácticamente probarla, y una vez que funciona, yo te la envío. Ya te pagué, sí, pero no es un problema de plata, es un problema de que esto requiere plazos. Y esa máquina pesa cualquier tonelaje. Entonces yo tengo que adecuar mi infraestructura. Yo tengo que hacer un vaciado de concreto, tengo que hacer una edificación, tengo que hacer una gran cantidad de cosas para meter eso allá adentro. En telecomunicaciones es lo mismo. Yo necesito planificar. Y la planificación debe ser transparente a todo lo que tenga que ver con política. Política es una cosa y la ingeniería es otra. Ingeniería tiene que ser planificada. Yo necesito infraestructura básica para luego seguir construyendo. ¿Cómo voy a meter yo, por ejemplo, transmisores digitales? Si yo tengo problemas de energía eléctrica, coño, espérate, yo tengo que organizarme. La energía eléctrica es prioritaria en hospitales, en dispensarios, en colegios. La gente debe tener la energía, con criterio, por supuesto. Entonces yo necesito planificar eso. Y esa planificación no la hago ni en 3, ni en 5, ni en 8 meses. Eso es a largo plazo. Entonces yo debo poder estructurar eso. Televisión digital es algo muy parecido. Televisión digital es un proyecto de largo alcance. Es un proyecto, volví a decir, es prácticamente una plataforma de telecomunicación. No es una tecnología, es una plataforma. Al ser una plataforma, yo necesito infraestructura. Yo no puedo poner unos transmisores por ahí. Ya está listo. No vale. Eso es mucho más complejo que eso. Yo debo poner infraestructura. Todos vivimos en este país. Nos interesa que eso se mueva y lo haga bien. Porque nos vamos a beneficiar todos de eso. Entonces, esa estructura es importante. Antes de terminar, le quería mostrar un par de slides que de verdad son importantes, si me permite. Yo ya sé que, oye, soy un abusador de primera, pero la idea es nuevamente mostrarle unos slides que realmente son importantes. Esto se me durmió, definitivamente. Fíjense, esto es un cable coaxial, vulgar y silvestre. Tengo aquí justamente el cable de cobre macizo por donde pongo la señal. Y ese cable de cobre, al tener corriente, inmediatamente genera un campo transversal. Eso no lo puedo evitar, la física lo pone, tal cual. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a confinar este campo con esta malla. Al confinarlo tengo compatibilidad electromagnética. Punto interesante. La señal avanza dentro del cable utilizando prácticamente una alternancia de energía. Él pasa de corriente a campo, de campo a corriente y así va. Esa es la forma de propagación dentro de ese cable. En la fibra
La forma de propagación es totalmente diferente. La forma de propagación es reflexión total. Eso es otra cosa totalmente diferente. Esto tiene pérdida, esto tiene el problema de un cable reactivo, no lo puedo evitar. En el caso de fibra, eso, ninguna de las dos cosas existe. Eso no es problema a ese nivel. La fibra es la solución para prácticamente todo. Hoy en día eso es una realidad. Hay una ventaja en la fibra, no hay competencia. Lo que yo invierta en fibra, siempre y cuando lo haga bajo estándar, yo tengo que asegurarme que esté metiendo calidad ahí, porque si me traen cualquier fibra rara y yo necesito pasar de CWDM a DWDM, no lo voy a poder hacer. Entonces ya empotré el cable, gasté una fortuna para meter el cable prácticamente en los cajetines, y ahora me dice, bueno, abre otra vez, saca el cable y mete otro. Eso no se puede hacer. No es que no se pueda, es ridículo hacerlo, ¿no? Punto interesante, el cable coaxial pues simplemente tiene graves limitaciones, esto no sirve. Entonces hay que ir pensando en otra cosa. Esto es típicamente el problema del cable coaxial. Tiene inductancia por unidad de longitud y tiene capacitancia en shunt. Eso no lo puedo evitar. Ecualizo para poder quitar ese problema de encima. Pero cuando ecualizo, deterioro la señal hasta cierto grado. Si estoy trabajando en High Definition TV, yo no me puedo permitir deterioro, porque yo necesito calidad de servicio. Voy a ver en una pantalla, vuelvo a decirlo, de 46 pulgadas una imagen, y voy a ver ruido en esa pantalla. Y digo, oye, gasté 60 millones para esa basura. Eso no puede ser. Entonces, el problema es, me ponen un truco. En la tienda me ponen el almacenador óptico más espectacular que existe en este momento en el mercado, que se llama Blu-ray. Que lo compro por 2.000, 3.000 bolos. Esa cosa es un avión. Esto es realmente bueno. Eso trabaja con un láser azul de muy alta resolución. Lo pongo allí y para poder conectarlo al televisor necesito la interfase de HDMI. Todos la conocemos. No es un cable, es una interfase, mucho más complejo. Ahí hay procesamiento. Punto interesante, yo compro el HDMI y voy a la tienda y digo, mira, tengo el televisor aquí, tengo el Blu-ray allá, dame 10 metros de HDMI. Y pues dice, ¿de dónde viene este loco? Yo lo máximo que le puedo dar son 3 metros, no tengo más. Entonces, el punto interesante está en que el Blu-ray tiene que estar pegado del televisor, porque él trabaja a 1.5 gigabit por segundo en una señal directa al televisor y tiene una señal nuevamente de fase invertida a 180 grados a 1.5 gigas. O sea que este desgraciado soporta 3 gigas en un coaxial. Entonces, ¿cuál es el truco? Pon el coaxial cortico, ponle terminales prácticamente con baño de oro para que haya una conductividad muy alta y básicamente protege ese cable lo más posible. Señores, la novedad, HDMI en este momento tiene 20 metros en el mercado, cable plástico, fibra plástica, 20 metros. O sea que ahora sí voy a la tienda y digo, mira, dame 20 metros de cable plástico. Entonces el tipo dice, oye, esto no lo he escuchado. Bueno, vaya a buscarlo, porque eso debe estar por alguna parte. 20 metros. Naturalmente el cable Saitop es un cable que prácticamente lo hace la gente de Mitsubishi Rayon en Japón. Los norteamericanos lo hacen a través de una empresa que se llama Chromium, que justamente está en Illinois, muy cerca de Chicago. Hay empresas que están haciendo eso. Esto es una revolución industrial realmente interesantísima, donde fibra de vidrio por un lado, fibra plástica le está pisando los talones. Esto es cada día mejor. Y nuevamente gracias a los japoneses, esto es una realidad en este momento en el mercado. Punto interesante, a partir del 2013, todos los vehículos que se producen en la Comunidad Económica Europea, el Mercedes-Benz, el Audi y todas esas cosas, más en Corea del Sur, los automóviles que ellos producen, todo lo que es cable metálico sale del carro. Y van a meter, de hecho ya lo están metiendo, hay un Hyundai que tiene eso ya, cable plástico, fibra. En la fibra hay una cosa muy interesante, hay una sola fuente óptica en el carro, una sola fuente, que es un láser,
Y prácticamente esto va a las luces altas del carro, van a las luces traseras para stop, van a las luces de cortesía, es decir, todas las luces del carro salen de una sola fuente. Van directamente con los cables de fibra plástica a los sitios donde yo quiero tener luz. Punto interesante, en la punta del otro lado, si yo abro justamente la caparazón donde debiese estar el bombillo, yo veo que ahí no hay nada. Yo veo que hay un difusor. Solo hay un difusor, no hay un bombillo. El difusor es de side-top, nuevamente. Y ese difusor lo que hace es, la fibra trae la luz y el difusor justamente hace eso, la difunde. La difunde en una forma tan perfecta que yo puedo ver 25 metros enfrente mío cuando pongo las luces altas. Luces altas quiere decir, estoy modificando prácticamente el difusor para que él concentre más o concentre menos. Eso es todo el problema. Otro punto interesante que vale la pena mencionar es que todos los equipos que trabajan con pantallas de cristal líquido tienen un problema de calidad de reproducción del color. Ustedes van a un equipo de este tipo, no hablo de la marca, y prácticamente aquí sobre esta lámina existe un sistema óptico que enfoca una luz, que es una lámpara que aparece aquí atrás. Es una lámpara de baja temperatura. El problema de la lámpara es que prácticamente tiene una directividad. El difusor, que es un difusor óptico, prácticamente procura que de la pantalla para afuera la luz quede uniforme. La uniformidad es fundamental, porque en la pantalla yo voy a tener prácticamente un filtro, son 3 filtros, que básicamente los opero como son cristales líquidos en realidad. Si le meto un voltaje, ellos dejan pasar. Si le quito el voltaje, ellos bloquean. Entonces yo prácticamente juego con esos 3 filtros para lograr una imagen a color. Para yo tener pureza de color en la pantalla, yo necesito que los filtros sean lo más uniformes posible y que la luz que pase por ahí sea totalmente colimada. Eso en la práctica no es cierto. Ustedes agarran un fotómetro y ponen una pantalla blanca aquí y mueven el fotómetro para arriba y para abajo, se van a dar cuenta de que el fotómetro está cambiando. Pero esto me indica que es lo que pasa aquí. Bueno, simplemente el sistema óptico no garantiza la colimación de luz a la salida. Eso significa que la calidad del color baja, porque el rojo en el centro no es lo mismo que el rojo en el borde, etcétera, etcétera. Bueno, side-top resolvió el problema. Como él prácticamente puede trabajar como difusor, y el difusor es muy uniforme, para el próximo año de Japón, todas las computadoras que van a salir, salen con side-top como difusor. Las pantallas de los televisores de cristal líquido y de los monitores de cristal líquido, side-top como difusor. Eso ya es un hecho. Entonces una cosa interesante, porque aparte de eso es mucho más liviano. Esto es relativamente pesado. Y el side-top es prácticamente un difusor de dióxido de silicio que prácticamente está contaminado, tiene prácticamente moléculas de flúor. Y eso justamente permite que la salida de luz de esa fuente sea totalmente colimada. Es un punto importante. La calidad de la imagen va a mejorar inmensamente. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, estas son las curvas de atenuación de cables y prácticamente lo busqué con los mejores cables que hay, que cable Belden, que cable Andrews, etcétera, etcétera, etcétera. Esto prácticamente son pérdidas y esto de aquí es prácticamente lo que tiene que ver con pérdidas por unidad de longitud. Y la unidad de longitud son 100 pies, o sea, que tampoco no es una cosa, son 300 metros, no es nada espectacular. Fíjense que las caídas van prácticamente desde 12 dB y puedo llegar alrededor de 2 dB en los mejores cables que pueda conseguir. ¿Okay? Es decir, hay pérdidas, no lo puedo evitar. Esto nuevamente es interesante. Sumitomo, para variar Japón, llegó a un cable de 0.149 dB por kilómetro. Eso no lo puede mejorar nadie. Me refiero a la tecnología. Esto lo hace fibra, eso no lo hace más nadie. ¿Qué significa eso? Esto es transparente, ¿vale? Aquí no tengo problema. Mis problemas son de otra índole, pero no son de atenuación. En coaxial el problema es muy distinto.
vamos a ir un poquito que le quería mostrar. Esto es el principio de la fibra, prácticamente es refracción. Yo meto en el agua, por ejemplo, un palo, y justamente la transición del aire al agua, hay un cambio de densidad, hay un cambio de índice de refracción. El índice de refracción del aire es aproximadamente 1, el del agua es sustancialmente mayor. Simplemente produce este efecto. Y ese es el efecto que utilizo en la fibra. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, esto es un punto interesante. Aquí yo tengo un tubo, es un tubo lleno de un alcohol para subir el índice de refracción, se llama polipropilenglicol, eso es un alcohol. Y prácticamente abro aquí el hueco y sale un chorro. Le coloco de este lado un láser, en este caso un láser verde, y fíjense cómo el láser queda atrapado dentro del chorro. Ese es el principio de la fibra. Plástica o fibra de vidrio. Eso funciona así. Yo prácticamente logro confinar un medio de bajo índice, un medio de alto índice. Aquí tengo reflexión total. Eso suena como Guerra de la Galaxia, no, eso funciona. Y eso es viejo, eso no es nuevo. Sabiendo que eso es así, la fibra funciona de esta manera. Aquí hay un trozo de fibra, le coloco una fuente láser de este lado, la pongo en una longitud de onda que uno puede ver, 580 nanómetros, que es verde, y prácticamente veo fibra, espacio libre, reflexión total, cuando sale, difunde. Entonces, eso es prácticamente el principio de una fibra óptica. Coloco la fuente de un extremo y del otro extremo prácticamente veo que él difunde en todas las direcciones del espacio porque hay un cambio, hay una transición en el índice de refracción y ese índice de refracción prácticamente trabaja como una impedancia. La impedancia dentro de la fibra es distinta a la impedancia fuera de la fibra. Entonces, evidentemente tengo dispersión. Pero lo que le quería mostrar, ya que no tenemos mucho tiempo, es que ya no tenemos ningún tiempo. Esta es una red de quinta generación. Quisiera verla en Venezuela, porque yo voy a aprovecharme de eso y todo lo demás nos vamos a aprovechar. Esto es una red 100% óptica. Aquí no hay un elemento de tipo electrónico, para nada. Son dos ciudades grandes, una ciudad A, una ciudad B. La distancia no me interesa, por eso no es un problema. Trabajo en CWDM, hago multiplexing, amplificación óptica, esto es justamente el amplificador de Erbium. Nuevamente amplifico y aquí prácticamente voy a bajar con un ADM, ese es un Add Drop Multiplexing óptico, que baja a una pequeña ciudad que prácticamente tiene bajo volumen de tráfico, pero para no entorpecer el tráfico fundamental, yo utilizo este dispositivo para que un bajo tráfico pueda llegar aquí abajo o pueda ser insertado. Add Drop, drop es para abajo, add es para arriba. Voy nuevamente a la fibra, tengo un Add Drop Multiplexer nuevamente para este servicio, un Local Area Network, por ejemplo. Sigo y ahí voy a algo que se llama Optical Cross Connect. El Optical Cross Connect es una interfase entre una red y otra red. Esta es una red submarina y esta es una red terrena. Entonces yo requiero prácticamente un centro de conmutación óptico para ir de un lado al otro lado. Una vez que lo haya hecho, amplifico, después de un tramo vuelvo a amplificar, aquí de multiplexo y salgo para acá. Todo prácticamente en óptica. Aquí no hay nada eléctrico. Es un punto importante. La parte óptica me garantiza velocidad. Fundamental. Un punto interesante, déjenme ver aquí un momentico para que ustedes vean. Fíjense que este es el consumo de ancho de banda, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Esto es año y básicamente aquí estoy. El procesamiento sobre sustratos de silicio se duplica cada 18 meses. Eso es el Pentium que pasó prácticamente a Duo, subió a Quad y ya no saben qué hacer. Porque ahora el problema grande es temperatura. El Pentium llegó a 10 millones de transistores. Los transistores operando jalan corriente.
y la corriente produce calor. Y el Pentium es un mamotreto de este tamaño. Lo puse contra un chasis para que prácticamente difunda calor hacia el chasis. Después le puse una propela encima y todavía no es suficiente. Entonces ahora agarré el procesador y lo dividí en dos. Es justamente el dúo. El 2 no fue suficiente, ahora le puse 4. Pero ahora el problema está en que el que orquesta todo el sistema tiene que ser más rápido que 4 procesadores. Y ahí se me trancó el serrucho. Entonces aquí no hay mucha alternativa que subir a un computador óptico que en cualquier momento va a salir. Ya tienen todos los componentes hechos, ahora es una cuestión de plata para realmente llevarlo al mercado. Una vez que eso se produzca, el computador será una bestia, hará lo que me dé la gana. Ahora el problema es que el internet no me acompaña. Ahora yo tengo un computador gigantesco donde puedo hacer cualquier cosa, pero el internet está pistoneando. Hay una solución para dejar esto hasta aquí porque ya la gente se va. En el 2011, prácticamente varias empresas a nivel mundial, una universidad alemana llamada Karlsruhe en el centro de Alemania, prácticamente hizo algo realmente bueno que vamos a ver muy rápidamente. El CWDM y el DWDM están muertos. Esto no puede crecer más, por las razones que ya hemos discutido. Ahora prácticamente la modulación OFDM, que la estamos utilizando hasta en la sopa, el OFDM está en LTE, en WiMAX, en 802.11 BIG, está en Hyperland 2, es decir, está en todas partes, en 4G, por ejemplo, está en todas partes. Siguiente paso es meterlo en la parte óptica. Ya lo hicieron. El éxito fue total. Ese desgraciado trabaja a 28 terabits por segundo en una fibra con un láser. Claro, tiene 10.000 soportadoras. Pero es un problema resuelto. Técnicamente está resuelto. ¿Qué significa eso? Que en cuestiones de un año o dos, eso está en el mercado. Entonces, significa eso que las grandes empresas que habían apostado fuertemente al DWDM y le han metido dinero, Huawei, por ejemplo, un ejemplo, cuando se lo conté prácticamente se caen de la mesa, le digo, vaya a ir chequeando esa tecnología, porque esa tecnología va a salir en cualquier momento. Esa tecnología tiene la facilidad de prácticamente trabajar con mucho menos hardware para lograr una capacidad de transporte tremendamente mayor. Eso tienen que meterlo porque prácticamente el internet no lo para nadie todavía hasta que colapsa. Y para evitar colapsar, pues tengo que meter esa tecnología. Es obligatorio hacerlo. ¿Qué vendrá después? No lo sé. Tendremos que pedirle a Dios ayuda o bajar el internet o hay un colapso económico porque para allá vamos todos felices y contentos. No sé quién. El punto nuevamente importante es la fibra soporta en este momento casi todo el tráfico mundial. Lo hace en una forma impresionante. Le voy a mostrar una sola lámina más, si me permiten. Una más. Esto es prácticamente lo que ocurre en este momento a nivel mundial. Hay otra cosa más interesante aquí. A ver si la consigo. Este es el internet global bajo el agua, no sobre vía terrestre. Esto es prácticamente lo que tenemos, el despelote entre Estados Unidos, Nueva York y todo lo que es prácticamente Inglaterra, Francia, entra en Alemania. Sudamérica está mejorando tremendamente. Punto interesante, ponen prácticamente las comunicaciones del mar hacia el continente, lo cual significa que el continente todavía tiene un subdesarrollo tecnológico. Me sale muy caro poner la fibra en tierra firme, me sale mucho más barato, más rápido poner un barco de Alcatel o de cualquiera de estos locos para que coloque el cable de un puerto al otro puerto. Eso queda rápido, en una semana tengo colocado el cable. Entonces esto prácticamente es una bola de nieve. La cosa se está moviendo rápidamente. Ustedes ven, por ejemplo, que interesante, toda la costa este de Sudamérica está interconectada. Esto es Brasil, lógicamente,
Pero poquito a poco estamos armando eso. Vemos, por ejemplo, que el sudeste asiático está bastante denso, por razones obvias, y es justamente la costa este, que es donde mayor concentración poblacional existe. Pero una cosa realmente interesante de ver. Fíjense Japón cómo está. Japón está cableado totalmente. Japón ya casi no necesita el sistema satelital. Ya prácticamente está haciendo todo en fibra. El sistema satelital era interesante porque tengo un archipiélago y me costaba mucho pasar de un charco al otro. Pero hoy en día lo hago en cable y ya esto es un problema resuelto. Entonces nuevamente lo coloco y se acabó. Aquí ven, por ejemplo, el sistema de fibra de vidrio submarino, evitando fallas geológicas. Eso es muy interesante. Plataformas continentales a cada rato se mueven. Eso no lo puedo evitar. Y colocar fibra cuesta un ojo en la cara, cuando lo hago transoceánico. Entonces tengo que hacer un estudio geológico para saber cuáles son las áreas más estables. Y ahí coloco la fibra, para que esto pueda tener 10 años, 15 años, Dios sabe cuánto, para que esto pueda funcionar y tenga una inversión que tenga su fruto adecuadamente. Hay una última lámina, ya estoy abusando demasiado. Este es Facebook. Esto es Facebook a nivel mundial. Todo lo que está iluminado es porque está iluminado, ¿no? Y lo que está oscuro es porque le cortaron el entusiasmo. Es decir, el mundo está sobre fibra, definitivamente. Esa es la solución tecnológica en este momento. Señores, estos temas son muy largos. Estos temas yo puedo hablar hasta que me caiga. Es importante que entren ahí. Venezuela tiene que entrar ahí. La infraestructura tiene que ser algo de este estilo. Es una infraestructura para futuro. Si yo a cada rato sigo con el cable de cobre, ¿a dónde vamos a llegar? Eso no tiene sentido. Recuerdo que estamos en el siglo XXI. O sea, no estamos en la galera. Estos problemas están resueltos. Lo que tenemos que hacer es entender la tecnología y utilizarla en la mejor forma posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Las máquinas que deben estar haciendo eso son las universidades, para eso les pagamos. Si no lo saben hacer, bueno, perfecto, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este proyecto. ¿Quién me puede suministrar 150 expertos en telecomunicaciones? ¿Quién me puede suministrar 200 expertos en fibra? Y así voy. Entonces, ok, la universidad tal me puede hacer esto, la otra puede hacer esto, muy bien. ¿Cuánto vale eso? Tanto, muy bien. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a visitarlo a usted 3 veces al año. Y yo voy a ver cómo evoluciona eso. Si evoluciona positivamente, yo sigo pagando. Si no evoluciona, yo digo, mire compañero, busque su dinero en el mar, porque yo no le voy a dar ni un solo céntimo más. Así de simple, más nada. Y así pongo a trabajar a todo el mundo. El que quiera hacerlo y lo hace bien, yo tengo que premiarlo. El que lo va a hacer mal, yo tengo que castigarlo. Ninguna sociedad funciona sin premio y castigo. Eso lo sabemos desde hace más de 4000 años atrás. Esa es la única forma de que eso funcione. Yo no estoy esperando a que me jubilen y entonces, bueno, yo sigo en mi casa, no hago más nada. ¿Qué es esto? Una renta petrolera mal entendida. Entonces, hay formas de hacer las cosas inteligentemente, decentemente, porque somos seres humanos todos. Pero hay que hacer las cosas decentemente. Ese es el punto fundamental. Señores, muchas gracias por el abuso. No sé si hay para preguntas, no es. Agradecemos entonces al profesor Carlos Tancio por su excelente y brillante aporte en esta presentación. En nombre del Grupo Corporativo Carrillo y del CASA en sus 40 años, queremos agradecer la oportunidad de la presencia a esta convocatoria que nos ha permitido traer empresas del extranjero, donde nos han demostrado con la tecnología y los conocimientos el día de hoy y el día de mañana acá presente, bueno, para divulgarlo y presentárselos a ustedes. Muchas gracias por su atención, su presencia nuevamente. Y bueno, ya saben que mañana estamos abiertos otra vez en la sala de exposición desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muchas gracias nuevamente.